les damos la más cordial bienvenida a la sesión inaugural del Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, Nueva Época. En esta ocasión, el seminario llevará el título temático de la ciudad y su patrimonio. Hoy contamos con la presencia de destacados especialistas dedicados al estudio y gestión de la ciudad y de su patrimonio. En primer lugar, me permito dar la palabra, presentar al doctor Javier Cortés Rocha, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Yo agradezco mucho la invitación para estar aquí el día de hoy, la invitación del doctor Javier Delgado, director del PUEC, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de compartir la mesa con tan destacados personajes como es el titular de la autoridad del Centro Histórico, licenciado González Uxmal, con la maestra, la doctora Mari Carmen Serrapuche, distinguidísima universitaria, especialista en patrimonio, que encabeza ahora un grupo destinado a esos temas y a esas tareas, y a la maestra Valeria Valero del Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, con quien compartimos muchos empeños. Es realmente una gran ocasión y una gran oportunidad reinicio, esta reapertura de este espacio de reflexión, este espacio donde concurren distintas disciplinas, donde concurren distintos esfuerzos para reflexionar y para dar a conocer lo que es el centro histórico y ahora los centros históricos de la Ciudad de México. Esa también es una muy afortunada incorporación, el hecho de pensar que en nuestra ciudad está el centro histórico, pero que también hay centros históricos de lo que fueron las antiguas ciudades, villas y pueblos: Coyoacán, Xochimilco, Azcapotzalco, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos que es un espacio de concurrencia porque el centro histórico y los centros históricos en general se estudian desde muy distintos puntos de vista. Desde el punto de vista urbanístico, la conformación de su estructura urbana, su evolución a lo largo del tiempo, su problemática actual, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los problemas de habitabilidad, de los problemas de movilidad, de los problemas de su planta física, y por lo tanto es también muy acertado que se haya decidido dedicar esta sesión y esta primera reapertura al tema del patrimonio en los centros históricos. Los centros históricos, desde luego, se reconocen por su patrimonio, se caracterizan por tener un patrimonio en ocasiones arqueológico, como el sitio en el que nos encontramos, un patrimonio histórico, un patrimonio artístico, pero también un patrimonio intangible, un rico patrimonio intangible que abarca muchas manifestaciones de la cultura. Reunámonos pues, comprometámonos a trabajar juntos, a reflexionar, a proponer, a dar a conocer
y a trabajar juntos para que quienes habitan nuestros centros históricos, quienes trabajan en nuestros centros históricos, quienes disfrutan nuestros centros históricos, locales o visitantes, puedan cada vez de mejor manera disfrutar de estos centros, y que estos centros promovamos los instrumentos de su mejoramiento para que haya mejor vivienda, para que haya mejor movilidad, para que haya mejor calidad de los espacios públicos, en fin, que tengamos cada día mejores centros históricos. Muchas gracias. Bueno, a continuación, el doctor Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, hará la presentación del seminario. El seminario inicia ahora una nueva etapa, después de haber tenido un largo tiempo de formación, de trabajo arduo bajo la gestión de la doctora Alicia Sicardi. En la primera parte del seminario sirvió o ayudó para concluir esa etapa en la formación de una importante red temática del CONACYT, que es precisamente la red temática de centros históricos. En mi opinión, la etapa en la que estamos es, si algo es necesario, es sumar esfuerzos. Y la intención de reunir en el comité científico a tan distinguidas personalidades, que yo sinceramente les agradezco, en unos momentos más escucharemos algunas palabras de presentación. Ese es el sentido, de ampliar y de conjugar esfuerzos. En esta segunda etapa tenemos también la intención de que sea más incluyente la actividad del centro. Pensamos que deben estar presentes en este seminario también actores sociales que están aquí, que viven, que habitan o que vienen a trabajar en el centro histórico, incluso a las autoridades, y digo incluso en el buen sentido de la palabra, porque ellos son los que a final de cuentas están tomando decisiones que tienen que ver con estos espacios, como lo dijo el doctor Coste Rocha, pues son espacios que debemos poner toda hacernos responsables. Ahora pasaremos a la presentación de los diferentes ponentes invitados. Es en verdad una venturosa ocasión el que se tome por parte del PUEC la reintegración de este seminario permanente de los centros históricos de la Ciudad de México, visto que se había letargado la reunión, la convocatoria a un grupo de personas que con conocimiento, que con calificación, dedicaran ya su mejor reflexión, como lo ha señalado el doctor Cortés, a la posibilidad de iniciativas en el sentido de no solo la conservación y la difusión de la riqueza de los centros históricos, sino también en distintas fases su conexión con otros centros históricos en el mundo, y de este intercambio y de esta dinámica acrecentar o revalorar la riqueza propia de México. Es en verdad para la autoridad del centro histórico hacer el reconocimiento con toda justeza al PUEC al tomar esta iniciativa. A mí de principio me ha impresionado la propuesta del propio PUEC, que ha avalado ahora nada menos que el doctor Javier Cortés Rocha, en el sentido de hablar de los centros históricos de la Ciudad de México. En efecto, éramos un poco egoístas al decir el centro histórico de la Ciudad de México es uno. La verdad es que está diseminado, la verdad es que los pueblos originarios, las culturas que habitaron todo el Valle de Anáhuac, están dispersas hoy, un poco oscurecidas en todo lo que ha sido el desarrollo urbano, que las ha minimizado, pero que es el momento de recobrar su existencia y después promover su
valencia en el sentido de ser conscientes los habitantes de estas tierras y de los que nos visitan de la existencia de estos centros culturales, de estos centros originarios que incluso tienen desde el punto de vista histórico mayor existencia más antigua que la del propio centro histórico de la Ciudad de México. A mí me ha gustado decir con frecuencia en los congresos a los que me ha tocado asistir que el centro histórico de la Ciudad de México no es el centro histórico de la Ciudad de México, es el centro histórico de la nación en la Ciudad de México. Y de esta suerte los centros históricos en la Ciudad de México también de ellos han de ser la vertiente, el origen, el manantial de la que surge toda la pluralidad de culturas que nos dan consistencia y que nos dan origen y que nos dan identidad en ese previo sincretismo a la llegada de los ibéricos, a la llegada de la colonia. El que nos reunamos para deliberar en torno a estos hechos, al pasado, al presente y proyectar el porvenir, es una idea válida, es una idea brillante, es una idea que redita pues una vocación del PUEC y del Centro Histórico de México en la Ciudad de México para que logremos de esta manera proyectarnos, hacer valer todavía con mayor conocimiento y amplitud los valores que nos definen como mexicanos. De tal manera que pues, doctor Delgado, qué bueno que tomaron esta iniciativa y nosotros desde luego nos sumamos con gran regocijo a este proyecto. Muchas gracias. Yo agradezco enormemente la invitación del doctor Delgado a participar en este seminario permanente como representante y como coordinadora de un seminario que tenemos en la universidad, el Seminario Universitario de Patrimonio e Investigación del Patrimonio Cultural. La participación nuestra y el concepto de este seminario es precisamente recuperar el concepto de patrimonio. El arquitecto Cortés Rocha hablaba de un patrimonio tangible, pero también de un patrimonio intangible. Y eso es fundamental en el concepto de esta parte que se llama el Centro Histórico de la Ciudad de México, que solemos recorrerlo de numerosas ocasiones, conociendo sus edificios, conociendo sus calles, conociendo todo lo que tiene que ver con lo que vemos, pero también sentimos. Hay todo un concepto de los olores, de los sabores, de los ruidos, etc. Y esa es la parte de nuestro seminario que está formando a una serie de investigadores jóvenes con una nueva licenciatura que hay en la universidad, que es la de Desarrollo y Gestión Intercultural, en el sentido de concebir el patrimonio como algo más amplio. Y creo que la participación de la UNAM y de los investigadores de la UNAM en este renovado seminario permanente va a aportar mucha información y nos va a permitir a nosotros también reconocer otro tipo de patrimonio y lo que comentaba también el doctor Jesús González Esmal, el concepto de identidad. Desafortunadamente nuestro país en este momento está sufriendo pues una serie de avatares interesantes y otros no tanto, y tenemos que recuperar la identidad. Siempre recuerdo yo una anécdota de un embajador de Estados Unidos que nos preguntó precisamente a Eduardo Matos y a mí en una cena que era ser mexicanos, y nos dejó un poco desconcertados. Estábamos cenando y todo, y Eduardo y yo nos miramos y no pudimos contestar porque no que dijeras pues que el mariachi, que el tequila, ¿no? En ese momento no sabíamos qué contestar, pero yo me quedé con el gusanito y al final de la cena dije, ya sé lo que es el mexicano. Y todo el mundo volteó. Digo, pues tener historia. Ustedes tienen 200 años, nosotros tenemos 3000. Y se quedaron fríos, ¿no? Y eso es lo que hay que recuperar. Estamos aquí en el centro del universo mexica y como decía también, no es solamente el Tenochtitlan, sino la Cuenca de México está habitada desde 25.000 años antes de Cristo. Tiene evidencias en numerosos sitios arqueológicos que iniciaron
desde los primeros agricultores, los centros históricos de los sitios como Xochimilco, Azcapotzalco son mucho más antiguos que Tenochtitlan, y yo creo que eso es lo que tiene que formar parte de este seminario, este tipo de investigaciones, recuperando una cuenca de México que debe ser un ejemplo, como decíamos, y permitir que en un futuro nos sentamos todos orgullosos de estar en esta ciudad. Entonces, el término patrimonio e identidad es fundamental para los estudios que tenemos que seguir haciendo. Muchas gracias por la invitación. Agradecer al Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad la invitación que hace al INA, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, no solamente para acompañarnos en esta primera sesión, ¿no?, de la nueva época del seminario permanente, sino por supuesto agradecer la invitación a participar en el comité científico de este seminario. Y que, como ya se dijo, pues es una gran oportunidad para intercambiar ideas, conocimientos acerca, pues no solamente de este centro histórico en el que estamos y probablemente el que más conocemos, sino de los distintos centros históricos de la ciudad, que bueno, son varios, como ya también se ha notado. La Ciudad de México tiene 6 zonas de monumentos históricos declaradas por el Ejecutivo Federal. Estas son zonas protegidas por la Ley Federal sobre monumentos y zonas históricos, arqueológicos, artísticos e históricos. Las 6 son, que seguramente todos ya conocen este dato, pero además del centro histórico está Xochimilco, está Tlalpan, está Álvaro Obregón, en San Ángel, está Coyoacán y Azcapotzalco. Y aún hay muchas más, ¿no? Estas son las declaradas, digamos, las que tienen la protección federal, pero bueno, a nivel local sabemos que existen muchos más centros históricos, lugares, centros originarios, pues que tenemos que estudiar y tenemos por supuesto que proteger, que pues, a través de estas iniciativas, ¿no?, como el seminario que hoy nos reúne, pues nos permite, ¿no?, también llevar de la mano las tareas estas mencionadas de conservación y por supuesto como la autoridad del centro histórico que bueno, pues hemos tenido largo camino también andado para la protección de este gran centro histórico. Entonces, pues bueno, nuevamente agradezco infinitamente la invitación. Estoy segura que el seminario pues traerá muchas buenas experiencias que compartir y fortalecerá el trabajo que cada uno de nosotros tenemos encomendados dentro de nuestras distintas instituciones. Así que pues enhorabuena y pues muchísimas gracias nuevamente.